me he topado con una sensación propia del 1 de enero de cada año. Calles silentes con muy pocos vehículos, día soleado y nada más hizo falta esa ráfaga fresquita de viento típica de enero. Y bueno, algo tenía que hacer falta porque no estamos en enero. Estamos en la última parte del año, a la víspera del último trimestre. Pasa que, como consecuencia de un movimiento social supuestamente iniciado hace una semana, las gasolineras están desabastecidas de combustible, lo que se traduce, entre otras cosas, con menos personas conduciendo y en caravanas de vehículos, seguramente atiborrando otro poblado del país para abastecerse de combustible. Muchos de ellos también lamentándose porque juraban que el movimiento no iba a durar tanto. Ceguera sistémica, ¿no? Y que cómo fue que no llenaron el día anterior. Total, una mañana sabrosa para caminar, para respirar aire menos contaminado, al menos con contaminación no tan fresca. Más quietud en las carreteras, seguramente menos conflictos en las calles, más facilidad para controlar los eventuales puntos de conflicto. Sí, ahí donde hay menos escasez, donde están todos los vehículos circulando y de pronto, y solo de pronto, menos infracciones de tránsito. Se trata de consecuencias de la dinámica sistémica. Una consecuencia más, sí. Así como fue que los niños con edad de escuela no pudiesen celebrar las fiestas del 14 de septiembre que habían estado esperando por varios meses, o que muchas personas hayan llegado tarde a su lugar de trabajo con el riesgo de perderlo, o que un crucero no haya hecho su parada habitual en Costa Rica, que un numeroso contingente de exportaciones no se hayan realizado, que eventos hayan sido programados o postergados, que algunos hayan perdido su vuelo, etcétera, etcétera, por citar algunas consecuencias. Y es que, habitamos sistemas que se entrelazan, sistemas incluso que al traslaparse entre sí ofrecen diversos puntos de apalancamiento para desencadenar tanto refuerzos de crecimiento para bien o para mal. Una situación como la que vivimos actualmente en Costa Rica en este momento es un espacio espectacular para estudiar. Sí, aparte de tener una posición, defenderla y manifestarse de la manera que uno lo desea hacer, es importante para estudiarlo, incluso para reconocer de qué manera aquello que yo hago responde a ciertos patrones o refuerza a otros. Es un espacio muy interesante para distinguir cómo operan los sistemas y que las respuestas a partir del pensamiento lineal de causa y efecto son insuficientes. Más allá de lo justo, correcto o incorrecto del llamado a huelga, de la posición del Ejecutivo, de la participación de los diversos sectores económicos y sociales, lo cierto es que se manifiestan evidencias de orden sistémico. Hoy me referiré solamente a las cegueras sistémicas y a la ausencia de sabiduría sistémica que aparece como antecedente a las situaciones que hoy estamos enfrentando. La ceguera sistémica refiere a nuestra incompetencia para dar cuenta de la naturaleza sistémica de las situaciones. Y no es que todo responda a una dinámica relacional sistémica. Me explico. Si a usted se le descompone el tostador, eso tiene que ver quizás con algo propio de la estructura del aparato, o por una tormenta eléctrica reciente que se resuelve enviando a reparación. Pero si cada vez que usted tiene un aparato eléctrico, este se funde, podríamos ahí estar frente a un patrón, y este patrón puede tener algo de sistémico. Pero lo que enfrentamos hoy es más complejo que el daño de un microondas. La ceguera sistémica, citada anteriormente, se manifiesta en 3 formas: la temporal, la espacial y la relacional. La ceguera temporal refiere a la manera en que podemos ignorar la forma en que los eventos se relacionan en el tiempo, en la temporalidad de las recurrencias, el rezago entre acciones y manifestaciones. En un escenario de este tipo podemos terminar actuando como autómatas, como en un permanente ahora, sin historia, sin capacidad de aprender, de reconocer tendencias, de distinguir asociaciones entre eventos, con la consecuente incompetencia para actuar sobre los puntos de apalancamiento, o bien distinguir con suficiente precisión los ciclos de realimentación, de crecimiento, de refuerzo o de compensación. Es más, sin reconocer la proalimentación, ese fenómeno mediante el cual se genera la profecía autocumplida. Ese anuncio de que habrá escasez y entonces los elementos del sistema se comportan como tal y de esa manera se manifiesta posteriormente la escasez anticipada. La ceguera espacial, por otro lado, es un poco como que si yo no veo el problema no existe y no es tal cosa. En no pocas ocasiones, si a mí no me afecta algo de manera directa, puedo incluso dudar de la información que recibo desde otro punto del sistema. Recordemos que el cerebro requiere certezas y se las produce.
sea distorsionando en su favor lo que le conviene, sea completando la información para generar su propia verdad o haciendo una escucha selectiva. La ceguera espacial opera frente a nuestra incompetencia para poder registrar en tiempo real lo que sucede en todos los puntos del sistema. Por ejemplo, tenemos este ministro coordinando acciones de protección de algún lugar del país y en otro rincón del sistema nos encontramos un contingente de oficiales organizándose para manifestar su inconformidad por el manejo que este mismo jerarca hace de la situación. No darnos cuenta no significa que no existe. No, lo único que significa es que no nos damos cuenta, con sus respectivas consecuencias, y dichas consecuencias estarán condicionadas por la estructura del sistema, misma que establece las bases de la dinámica relacional entre los elementos. Finalmente, la ceguera relacional. Todas las cegueras son críticas y esta no es para menos. La ceguera relacional explica la incapacidad que podemos tener para leer, entrecomillado, la relación entre las diferentes partes de un sistema y entre diferentes sistemas. Saber que cuando el sindicato X alza la mano, se sabe que el Y va a secundar y que habrá un rezago en la reacción de la entidad Z. Se trata de algo más que un mapa político estático, se trata de distinguir que el mismo poder como resulta de un entramado relacional que aparentemente manejado por nadie, pareciera dirigirse hacia algún punto diferente según los momentos históricos, en este caso de la nación. En resumen, pareciera que hay algún tipo de ceguera sistémica o bien algún grado de la misma detrás de la magnitud del actual movimiento social, a donde el actual es entrecomillado, toda vez que lo de hoy no es más que la manifestación de un punto de ruptura en que se juntan cargas que se han venido desplazando a diferentes puntos del sistema y que, dadas las cegueras, no permitió actuar de manera efectiva en tiempo, o bien una de las partes si tiene la suficiente inteligencia sistémica como para saber qué palanca tocar en qué momento, frente a la ignorancia y la incompetencia de alguna otra de las partes. Y entonces, pues bien, yo nunca dije que daría una solución. Me he querido referirme al desafío desde la perspectiva sistémica. Y luego de hablar de las cegueras, quiero referirme a algo que me parece que es imperativo también, y es cómo utilizar entonces el arsenal sistémico. Antes de abordar las soluciones, me parece importante que los que participan de manera directa en los procesos conversacionales y los que asesoren den cuenta de al menos 3 cosas, entre otras. Por un lado, la percepción sistémica y la aceptación de lo sistémico, es decir, admitir la naturaleza sistémica de lo que sucede, reconocer que las explicaciones causa-efectos lineales son insuficientes y que por lo mismo ningún ejercicio de exclusión ni de inclusión es suficiente sin entender la dinámica del sistema y de los diversos sistemas que se entrelazan. Por otro lado, inteligencia sistémica. Esto no dudo que lo tengan algunas de las partes. Y esto es, apelando al hemisferio izquierdo, supone colocarse desde arriba como un dron, separarse unos pasos del fenómeno, dar cuenta de cómo se manifiestan las leyes sistémicas, la de inclusión, la de jerarquía, la de balance, y cuáles son las consecuencias de lo que se excluye e incluye. Es un abordaje desde la data, desde el análisis, y presupone que hemos aceptado la insuficiencia del pensamiento tradicional causa y efecto. Finalmente, sabiduría sistémica, y viene siendo el resultado sinérgico de los 2 puntos anteriores. Se logra sumando voces, se logra entendiendo lo sistémico, se logra integrando miradas y confiando en la capacidad del sistema de generar compensación, en el conocimiento de los puntos de apalancamiento y sobre todo abandonando la presunción de que todo pronto pasará o de que se logrará un equilibrio estable, a menos de que le pongamos suficiente fuerza en el punto adecuado, porque como dijo el profesor Echeverría, no podemos hacer más allá de lo que la estructura nos permita. Probablemente no he logrado resolver nada, más puedo dar cuenta de cómo las propuestas, las acciones y respuestas de los diversos actores van en la dirección de reforzar patrones con consecuencias negativas para la población, o bien hay la suficiente voluntad, con entendimiento, para modificar el funcionamiento del sistema, modificando de a poquito la estructura del mismo. Tal como lo dijo el eminente sabio Luis Fonsi, pasito a pasito. Mientras tanto, a seguir disfrutando de las calles vacías.